Muy bien, bueno, la vamos a saludar. Ella es Natalia Saracho, es diputada nacional por el Frente de Todos, es trabajadora de la economía popular y referente del Frente Patria Grande. Ayer se conocieron los índices de pobreza, dijimos son un poquito mejor, pero esto no resuelve el problema de millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza. Y por supuesto, hoy hay acampe, hay solicitudes, hay pedidos. Natalia, Néstor y Luisa, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, veníamos hablando, bueno, de esta realidad urgente y de todas las cosas que faltan todavía por hacer. Ayer decíamos se conoció el índice de pobreza, un 37,3, un poquito menos de lo que había en el último semestre del 2020, pero si hiciéramos una medición hoy daríamos cuenta de que ese 37,3 quizás sea un poco más alto. Hay gente que está acampando en la 9 de julio. ¿Cuál es tu primera reflexión, tu primera mirada, Natalia? Mira, yo creo que no hay que festejar nada más allá de que esos índices de pobreza que bajaron, nada, yo estoy convencida, digo que lo sacamos ahora, va a ser el doble, digo, teniendo en cuenta lo de la pandemia, cómo subieron los alimentos y todo el proceso que tuvimos, ¿no?, de inflación. La verdad es que hoy una persona que está dentro de todo en un trabajo registrado en blanco, es muy imposible que llegue a fin de mes porque la canasta básica es muy alta y la verdad es que es una violencia no poder acceder a los alimentos, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar también en ese sentido. Yo lo decía el otro día, ¿no? Para nosotros no son números los índices de pobreza, a nosotros nos molesta, porque lo vemos todos los días. Vemos los comedores como están, repletos de vecinos que van a buscar la vianda, o los productivos, la gente pidiendo laburo. La verdad que estamos en un momento social grave y que tenemos que tener, nada, la responsabilidad de entender eso y pensar cómo vamos a hacer justamente para transformar eso, ¿no? Eso es, uno podría decir, eso es lo urgente, digo, el hambre y la necesidad de salir de estados de indigencia o de pobreza. En el medio, en el Congreso de la Nación va a empezar a discutirse, primero pasará por el Senado, después por la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que intenta que aquellos que fugaron el dinero que pidió el gobierno de Mauricio Macri, vamos a decirlo con nombre y apellido, aquellos que evadieron dinero lo traigan y sean multados y con esa parte de la multa se constituya un fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Te parece que es un proyecto viable, que corresponde? Para mí me parece que es una propuesta muy buena que sacó el Senado en conjunto con Cristina, ¿no? De pensar y salir por arriba de esta discusión, de entender que los sectores populares, a los últimos de la fila, no se les puede exigir más y que tenemos que entender que la deuda con el fondo la tienen que pagar justamente este sector, digo, porque acá tenemos que entender que no es que todos perdimos. Hubo un sector que salió beneficiado y que se enriqueció con esta situación. Entonces, la realidad es que tenemos que pensar cómo hacemos para que la gente que la pasó mal con el macrismo, con la pandemia mundial sanitaria que tuvimos, y ahora con la deuda con el fondo, nada, deje de tener los mayores esfuerzos, ¿no? Y en ese sentido pensar que la deuda la paguen los que la fugaron, tiene que ver justamente con pensar también en cómo hacemos para discutir la deuda interna que tenemos. Y en ese sentido nosotros proponemos el salario básico universal, que tiene que ver cómo hacemos para contener a más de 9 millones de personas que no tienen un ingreso fijo que garantice la canasta básica, que garantice que tengan para comer. La mayoría están contenidos de los 18 para abajo en la UATRE, de 65 para arriba en la jubilación. Bueno, tenemos más de 9 millones de personas que están en edad laboral que no tienen un ingreso fijo. Y la realidad es que esa es la deuda interna que tenemos nosotros y que tenemos que tener la capacidad de poder planificar y pensar una estrategia para poder, nada, discutir y afrontar esta situación, ¿no? Diputada, buenas tardes. Los números que conocimos ayer muestran que la mitad de las personas menores de 18 años, la mitad de los niños, son pobres, lo cual es una hipoteca a futuro tremenda. Ahora, sin embargo, hubo en 2007-2008 una iniciativa que apuntaba a terminar con esa situación, que fue la asignación universal por hijo. Pese a la asignación universal por hijo,
la mitad de los chicos siguen siendo pobres y se incrementaron en lugar de descender los índices de pobreza en ese sector. ¿Qué falló? ¿Por qué pasa esto? Yo creo porque tenemos que pensar otra forma de pensar en cómo alimentamos a nuestro pueblo. Digo, nosotros en el país del trigo no podemos no comer, acceder al pan. El pan está valiendo 300 pesos al kilo. No acceder al consumo de la carne. Digo, la realidad es que tenemos un problema de que, nada, los monopolios, los grandes empresarios especulan con los precios, de que si aumentan, ya te aumentan por la duda, y después la vida real no aumenta, pero no te lo bajan tampoco, ese aumento queda. Y eso te hace que el sueldo o la entrada que vos tengas, nada, siempre esté abajo de lo que valen los alimentos, de lo que vos podés acceder, ¿no? Y sin entonces, hablar, digo, en las condiciones, eso hablando solamente de los alimentos, digo, pero la pobreza no solamente se mide en cómo accedes para alimentarte, digo, también en las condiciones que vivís. Por eso nosotros planteamos que se discuta, nada, cómo se distribuye la tierra de nuestro país, ¿no? Cómo pensar también en una ley de pensar en los pequeños productores que producen los alimentos más sanos y más baratos en nuestro país, haciendo que cada uno tenga una parcela de tierra, que puedan producir y que podamos consumir esos alimentos que van a producir más cerca de las ciudades y que van a ser más baratos. Digo, tenemos que pensar en otra lógica también de cómo alimentamos a nuestro pueblo y a costa de qué. ¿Una reforma agraria como la que en algún momento propuso Grabois? Yo creo que sí, que tenemos que discutir. Yo creo que acá no hay un problema de que no hay tierra, hay un problema de que la tierra está concentrada en pocas manos, y lo mismo pasa con la riqueza de nuestro país. Digo, este problema de la desigualdad y siempre estar peleando con los que más tienen, que no quieren retroceder y que no quieren perder nunca, a costa de siempre del dolor y el sufrimiento de nuestro pueblo. Digo. Entonces nosotros tenemos que exponer y tenemos que discutir y tenemos que expresar lo que está pasando hoy. Digo, hoy ahora, la verdad que la gente la está pasando muy mal en los barrios. En este punto en particular, vamos a imaginar que se hace una reforma agraria y que se reparten tierras y que cada persona que tiene la posibilidad de acceder a una parcela de tierra, accede a una parcela de tierra. Trabajar el campo, trabajar la tierra requiere una expertise y además un trabajo muy intenso. ¿Usted cree que de esa manera se podría mitigar la pobreza, el hambre en la Argentina con un reparto de tierras a aquellas personas que no lo tienen? ¿Que alcanzaría con eso? Yo estoy convencida, digo, nosotros no queremos que nos regalen nada, digo, los que trabajan en la tierra quieren comprar su propia tierra, digo, pero que tengan la posibilidad de poder acceder a un plan de poder comprar un pedazo de tierra. Y eso es muy obvio, digo, que va a hacer que los alimentos sean más accesibles y menos y mejor, más saludable, digo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los monopolios sean los que nos alimenten todo el tiempo y son los que nos marcan los precios y son los que terminan, nada, direccionando y especulando y tensionando la economía de nuestro país. Claro. Natalia, te voy a pedir que escuchemos juntas con la audiencia también lo que decía Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior hoy, respecto a las retenciones y también a cómo va a venir el índice de marzo. Si dependía de mí, trigo, girasol y maíz tendrían que tener niveles de retenciones más altas. Y ellos me dicen, bueno, yo pagaba la tonelada de maíz 21.000 pesos en diciembre, la llegué a pagar 33.000 en febrero, ahora bajó un poco, el trigo es lo mismo. ¿Por qué decimos que fijamos el precio en 25.000 pesos? Pues llegó a 40.000 y probablemente en términos de abastecimiento vamos a establecer multas sobre algunas cadenas de comercialización. Han retrotraído y otros casos se están presentando. Cuando yo hablo de ataque especulativo es porque falló ese consenso en un marco de diálogo. Nosotros veníamos dialogando. El maíz es alimento para pollo, para cerdo, para feedlot. Digo, está subiendo el precio del pollo, en parte la suba del precio del huevo tiene que ver con la tonelada de maíz. Ahora, si nosotros decimos, bueno, el mercado internacional, estamos abiertos al mercado internacional y que se asignen los recursos libremente como quiere el mercado, los argentinos no van a comer. Eso lo digo, lo sostengo y lo voy a pelear porque hace a la esencia, o por lo menos a mis convicciones, digo. Bueno, ahí estaba Roberto Feletti dando un panorama y marcando que se ha conversado, se ha hecho una mesa de diálogo y sin embargo no alcanza, no es suficiente. Desde tu punto de vista, Natalia Saracho, de alguna manera se terminó, no el momento del diálogo, pero sí hay que tomar medidas sin dudar. Yo estoy convencida de que tenemos que empezar a tomar medidas. Yo creo que tenemos que entender que este frente de esta coalición tiene que dejar de lado las diferencias políticas y tomar medidas para justamente
estar a la altura de la demanda de la mayoría de nuestro pueblo, ¿no? Que la está pasando mal. Digo, hoy es importante decir a quién escuchamos y a quién defendemos. Hoy tenemos que entender que la gente que nos votó justamente para transformar esta realidad, no para contenerla. Yo entiendo que es muy difícil, pero no vamos a poder hacer un avance si no tocamos intereses. Y tocar intereses quiere decir esto, decirle a los que llevan toda la plata para afuera, bueno, ya te engordaste bastante, ahora hay que darle de comer al pueblo, ¿entendés? Y lo digo porque a veces te enoja, ¿no? La representación de la minoría del campo que te dice, bueno, necesitamos que nos asfalten el campo, necesitamos que, o te hacen un corte con las camionetas 4x4. Y cuando vos vas al barrio y ves que la gente todavía no tiene agua, que no tiene luz, que no tiene cloaca, que vive en malas condiciones, hacinado, que no llega a fin de mes, que está haciendo la fila en un comedor porque no tiene para comer, y la realidad es que ahí te das cuenta que el Estado tiene que regularizar y no puede dejar al libre mercado a que hagan lo que quieran. Tiene que ser un derecho universal poder acceder a los alimentos. Sabe que la escucho, diputada, y me pasó lo mismo el domingo cuando estuvo el presidente Alberto Fernández en Desiguales. Escucho a la coalición oficialista decir mucho tenemos que, y lo escucho poco diciendo hicimos tal cosa. No, yo creo que se hicieron cosas, digo, medidas como el programa de Mi Pieza, que fue un programa que se bajó, que se vio, que fue justamente lo que nosotros planteamos, que la economía se mueva abajo para arriba. Fue un programa que hizo que las mujeres de los barrios populares puedan acceder a un crédito, a una asistencia para poder hacer una mejora en su casa. Eso hizo que se compre material, eso hizo que genere puestos de trabajo en el barrio, eso hizo que dure un poco más en el barrio la plata, y eso es lo que nosotros discutimos, que la economía tiene que ser de abajo para arriba. La teoría de que las empresas nos van a salvar en medio, la verdad que ya nos demostró muchas veces que no funciona, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo hacemos para poner plata abajo, que son los que peor la están pasando y que son los que no la vamos a fugar, porque digo, nosotros no vamos a comprar dólares para jugarla, todo lo contrario, vamos a comprar material o vamos a comprar cosas para hacer algún negocio, para poder vender o para lo que sea. Digo, hay que reconocer el trabajo también de las cooperativas, que son las que le están poniendo el cuerpo hoy, que son trabajos que falta reconocer con derechos, ¿no? Eso te iba a preguntar, Natalia, porque de pronto uno escucha esos piqueteros que cortan, que viven de los planes o los planichos, bueno, lo que ya sabemos que se comenta en general. Digo, hay mucho trabajo territorial que de pronto la gente desconoce. Sí, por eso yo antes me enojaba, ahora no me enojo más y digo, todo lo que quieran puede venir a conocer la cooperativa de cartoneros, que no solamente genera trabajo genuino, sino también hace un aporte muy grande al cuidado del medio ambiente, o las cooperativas textiles que trabajan, no sé, cualquier productivo los invito a conocer. Nosotros justamente que nos tildan de administrar la pobreza, nosotros estamos haciendo un planteo del salario básico universal que sea regularizado por el Estado, que sea administrado por el ANSES, sin intermediario, justamente para garantizar esto, que no haya nadie que se esté abusando de la necesidad de la gente. Ahora, otra cosa es también reforzar y laburar el potencial trabajo, que sí es reconocer el trabajo de la economía popular y a todos los compañeros que se organizan y que trabajan todos los días. Natalia, gracias por tu tiempo. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve este acampe que ha generado, bueno, muchos comentarios, mucha información, mucha distorsión, y ojalá se puedan sentar en una mesa esos sectores que todavía no han sido recibidos o que están reclamando un poquito más para resolver esa situación, porque independientemente de a veces la dirigencia, las necesidades son básicas y están allí, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio y estoy a disposición. Gracias. Natalia Saracho, diputada nacional del Frente de Todos.